Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Comienza Mirada Financiera en este martes 4 de octubre de 2016, hoy transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, junto a Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Tenemos harto que hablar. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, Paulina. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar de endeudamiento, vamos a hablar de cómo nos ve el Fondo Monetario Internacional, que ya entregó esta mirada, este outlook que hace del panorama global, y también vamos a dar una breve explicación de lo que se viene también en el mes de octubre para Italia, para la zona euro, con respecto a la banca, también en Alemania. Tenemos varios temas, nos vamos de lleno a lo que están esperando nuestros auditores, Sergio, que son las cifras, los indicadores económicos. Partimos con el Nikkei, que avanzó en el día de hoy un 0,83, el Hang Seng también arriba un 0,45, Shanghái arriba un 0,27. En Europa, las plazas al alza en el día de hoy, el FTSE 100 de Londres avanzó un 1,30, el CAC 40 de París un 1,11, el DAX alemán un 1,03 y el IBEX 35 también en positivo un 0,20%. Estados Unidos está cayendo la bolsa en el día de hoy, el Dow Jones un 0,27, Standard & Poor's 0,23 y Nasdaq un 0,06. Y a nivel local está subiendo el IPSA un 0,58% y el IXPA también va en la línea del aumento con un 0,43. Tuvo una caída en el día de hoy el cobre en la bolsa de metales de Londres, un 0,34. En el día de ayer también había caído, quedó en $2.17. ¿Y qué pasó con el dólar? Subió en el día de hoy 3,2 pesos con respecto al cierre de ayer, 663,2 comprador y 663,5 vendedor. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl, otra vez también seguirnos a través de Twitter, @InfinitaFM. ¿Por dónde partimos, Sergio? ¿Qué te parece? ¿Vamos por presupuesto? Muy bien. Y este endeudamiento que dejó abierto o que explicó el ministro de Hacienda ha tenido un tema mediático bastante prolífero. Anoche lo vi en Canal 13, ha estado dando entrevistas y entregando, ¿no es cierto?, en el día de ayer el presupuesto 2016, un presupuesto que algunos califican como austero, otros califican realista, otros califican como expansivo. ¿Cómo lo calificas tú? Yo me quedaría con realista. Efectivamente se está esperando un gasto fiscal realmente acotado, entendiendo de que la situación del punto de vista de los ingresos fiscales se ha ido deteriorando producto de la caída del precio del cobre, un crecimiento más bajo, por lo tanto es esperable un crecimiento para el gasto que esté en línea con ese escenario algo más débil del punto de vista de los ingresos fiscales. Se estaba hablando de una cifra entre 2,5% y 3%, yo creo que 2,7% está justamente, digamos, en el medio de ese rango. Creo que es un gasto fiscal que está acorde con una tradición de responsabilidad fiscal que ha caracterizado a la economía chilena durante varias décadas. Creo que de todas maneras apunta a que la convergencia hacia un balance estructural va a ser muy lento, va a tomar varios años, pero que de todas maneras reafirma esta idea de ser muy prudente en materia de gasto. Pero igual es expansivo, si uno toma en cuenta que el crecimiento para el próximo año se estima en un 2% y el gasto está subiendo en un 2,7%. Eso es cierto, pero hay que tener en consideración que los ingresos fiscales se mueven en una relación respecto al crecimiento que está por sobre, digamos, el crecimiento de la economía. Esto es que, por ejemplo, un crecimiento de 2% proyectado, 2,25% proyectado por Hacienda para el próximo año, implica un crecimiento del gasto, de los ingresos fiscales en torno a 2,5% o 6%, es decir, muy cercano, digamos, al gasto fiscal. En ese sentido aparece relativamente balanceado. Ahora, es cierto, por otro lado, digamos que en general, y hoy día el Fondo Monetario, tú lo mencionas en la introducción, entregó sus proyecciones, es algo más moderado en materia de crecimiento para el próximo año, por lo tanto, los ingresos fiscales en esa línea podrían ser algo más bajos lo que está registrando, digamos, el gasto fiscal. Otro de los elementos que también detalló Rodrigo Vergara, el ministro de Hacienda, tiene que ver con el endeudamiento. Chile se va a endeudar para asumir vencimientos que tiene de deuda en $9.000 millones a nivel internacional, es decir, no quiso tomar los fondos soberanos que tienen al interior del país. ¿Tú crees que fue una buena opción bajo la luz o bajo la lupa de las agencias calificadoras de riesgo?
Yo creo que la alternativa tiene que evaluarse desde el punto de vista financiero y creo que en ese sentido me parece acertado. Lo que hacen las clasificadoras de riesgo al final no es mirar la deuda bruta, sino que es la deuda neta. Esto es considerar no solamente los pasivos, el nivel de deuda total de la economía chilena, que va a ser en torno a 25% del PIB para el próximo año, sino que también considerar los activos que tiene la economía chilena. ¿Y esos cuáles son? Fundamentalmente lo que son las reservas internacionales del Banco Central y también lo que significa el fondo soberano, el fondo fiscal. En ese sentido, probablemente no hace mucha diferencia si es que uno utiliza los fondos soberanos o bien utiliza endeudamiento. Creo que al final prima este criterio financiero, como dije. Hoy día las tasas de interés a nivel externo están en niveles bajos históricos, por lo tanto es una oportunidad atractiva para endeudarse a tasas que, como decía, digamos, son muy bajas. Por lo tanto, como bien decía, esto es una decisión más bien de carácter financiero, es decir, cuál es la mejor opción del punto de vista de las finanzas, y aprovechar entonces esta coyuntura favorable y mirar o tener en consideración que al final lo que hacen las clasificadoras de riesgo es mirar deuda neta, es decir, activos menos pasivos. Dijo el ministro que quería proteger el chanchito nacional. Y ahí te voy a hacer me gustaría que me dieras tu opinión con respecto a los niveles de deuda que tiene nuestro país, que ya está avanzando sobre el 20%, niveles bastante altos. La verdad que el nivel más alto desde el 1994, cuando el porcentaje de la deuda bruta del PIB representó un 22,9%. Y fíjate que la proporción más baja, el endeudamiento más bajo, se produjo en el 2007, cuando cayó a un 3,9%. Lo que está o lo que puede generar ruido dentro de lo que es la dinámica de la conversación es que el endeudamiento de nuestro país ha aumentado a altas tasas en los últimos años. Si uno, por ejemplo, toma un 20% con respecto a lo que están endeudados los países desarrollados, que incluso en algunos como Japón superan el 100% del producto, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que es cierto que el crecimiento de la deuda en Chile ha venido aumentando de manera rápida y eso tiene que ver con el balance fiscal de los últimos años, que no ha sido favorable, ciertamente, digamos, para este año en torno a 3%, el próximo año también 3%. Claramente eso da cuenta de que es necesario hacer un esfuerzo para ir reduciendo ese déficit y creo que hay cierta conciencia en ese sentido y yo creo que Hacienda en alguna medida también lo ha puesto muy claro sobre la mesa. Ahora, si bien es cierto que el endeudamiento que hoy día o que el próximo año va a tener Chile va a ser alto relativo a lo que ha sido nuestra historia, hay que tener en consideración también, para efecto de comparar y ser justo, digamos, la comparación respecto, digamos, a la cifra del año 94 o mediados de los 90, es que hoy día Chile tiene fondos soberanos importantes, tiene también una situación del punto de vista de las reservas internacionales también sana. Por lo tanto, como bien decía, lo que hay que mirar es el balance activos y pasivos y en ese contexto sigue Chile mostrándose, digamos, realmente favorable. Pasa así a ser a nivel de deudor internacional, éramos acreedores netos, hoy vamos a ser deudores netos, eso tiene que ver con, ¿no es cierto?, pasivos internacionales que están por sobre los activos internacionales, pero que de todas maneras refleja niveles realmente acotados. Chile tiene una clasificación de riesgo AA-, que es entre las más altas del mundo y probablemente también más alta que muchos países de Europa, que son hoy día considerados economías desarrolladas. Es decir, tiene una clasificación bastante positiva, está siendo mirada la economía chilena probablemente en ese mismo contexto de manera más exigente, por lo tanto, en esa dirección tenemos que ser muy cautos, muy cuidadosos y resguardar que la evolución hacia adelante sea bastante más moderada. De todas maneras, en términos, reitero, niveles de deuda a nivel bruto, estamos hablando de una situación que todavía es bastante manejable, bastante saludable. Tú tocaste el tema de las clasificadoras de riesgo y, por ejemplo, hoy día hay una nota que dice, habla de Moody's y Moody's dice tener una perspectiva más negativa para las mineras y constructoras de nuestro país, es decir, al hacer un análisis de los distintos sectores, ve en los sectores donde podría haber un mayor problema, una mayor tasa, ¿no es cierto?, de una baja importante en la inversión. Hemos visto cómo la construcción y cómo en el tema minero ha habido una baja en las apuestas de inversión. Sí, claro, digamos, el mundo cambió respecto a lo que era hace algunos años atrás, los precios de los commodities van a ser significativamente más bajos, el precio del cobre no va a tener un repunte importante hacia los próximos años, eso genera claramente desincentivos para la inversión, las mineras han tenido que hacer ajustes importantes en materia de gasto, probablemente a lo mejor no han terminado de hacer
totalmente, digamos, esa tarea y por lo tanto las perspectivas para el sector hacia adelante todavía no son promisorias. Es necesario todavía hacer algunos ajustes e ir haciendo más eficiente la extracción minera en nuestro país. Y desde el punto de vista del sector construcción, que tuvo un efecto muy positivo en los últimos años con un crecimiento muy significativo que fue acrecentado por el efecto IVA. Claramente ese impulso no se va a sostener hacia adelante y por lo tanto vemos un sector construcción que va a estar algo más debilitado en los próximos años. Fíjate que dentro de la exposición ayer escuché al ministro de Hacienda hablando del énfasis en el cual habló del superciclo del cobre, que ya había finalizado, todo el tema de los commodities, una mirada que también hace el Fondo Monetario Internacional en el día de hoy. Pero dijo que el acento de nuestro desarrollo exportador tenía que estar puesto en otras áreas. Por ejemplo, destacó el área de los servicios. También destacó el área de industrias que no tienen que ver netamente con el cobre, sino que otras áreas, otros desarrollos, por ejemplo, más ligados a la industria agroalimentaria. Y ahí un poco hizo un guiño dentro de te voy a preguntar de política monetaria. Ahí viene la pregunta, prepárate, porque tiene que ver con el guiño que hace con respecto al Banco Central. Es decir, habló sobre la importancia de tener una política monetaria, es decir, más ajustada a un tipo de cambio un poco más alto, que también el Banco Central podría bajar la tasa para ayudar o alivianar o estimular a la economía. Sí, mirando hacia adelante, yo coincido con lo que presentó el ministro en el sentido de que probablemente los sectores que van a mostrar mayor dinamismo son servicios y son agroindustria. El sector servicios en Chile pesa relativamente poco relativo a lo que debería ser. ¿Cuánto pesa? Pensando, digamos, en un nivel de mayor desarrollo. Pesa aproximadamente, o sea, no es poco, pero es 60% del PIB, que es alto, pero es bastante por debajo del 70 o 75% del PIB que exhiben economías desarrolladas que son probablemente a lo que queremos parecernos, aspirar, digamos, como Australia, Nueva Zelanda, que es cierto, son palabras mayores, pero mirando hacia el futuro, 20 años más, 30 años más, probablemente nos querríamos parecer a esa economía. ¿Qué significa exportar servicio? Exportar servicio significa, por ejemplo, servir, digamos, en términos, ¿no es cierto?, de asesorías, consultorías, servicios financieros a otras economías de la región. Yo creo es decir, exportar inteligencia. Exactamente. Probablemente ahí hay una oportunidad. Hacienda ha estado enfatizando la necesidad de aumentar lo que es exportaciones de servicios, entendiendo que Chile tiene ahí probablemente ganado un espacio en términos de eficiencia, en términos de modernidad. Otros países de la región a lo mejor tienen un rezago importante en esa materia. Hoy día la exportación de servicios es realmente baja, es muy poco relativo a lo que es la canasta exportadora chilena y por lo tanto hay una oportunidad que pudiese dar algún impulso al crecimiento hacia adelante. Y en agroindustria nosotros tenemos competitividad natural, digamos, por nuestra riqueza en materia agrícola y probablemente es posible sacarle también mayor partido a ese ámbito, agregando mayor valor agregado, agregando valor, de manera también por esa vía lograr un mayor impulso en materia de crecimiento. Ahora, respecto al tipo cambio, efectivamente un tipo cambio más alto genera un efecto positivo desde el punto de vista de las exportaciones. Las exportaciones son el principal motor de crecimiento de la economía chilena, entendiendo que somos una economía pequeña y por lo tanto tenemos que estar mirando hacia los mercados internacionales. Ahora, la política monetaria en realidad tiene que responder más bien a las expectativas de inflación y a las proyecciones de inflación. El tipo de cambio en sí no es un propósito, no es un objetivo del Banco Central, sino que la inflación y por lo tanto en la medida que hay espacio, porque la inflación, por ejemplo, tiende, digamos, a retroceder muy rápidamente y se escapa de la meta definida por el Banco Central, probablemente a responder. Pero la política monetaria, creo que es importante tenerlo muy claro, responde fundamentalmente a inflación, y eso es el mandato que la Constitución le da al Banco Central. Exactamente, pero ya dentro de lo que es el camino de la inflación está bastante más acotado, se acotó la inflación, ya no está disparada y se supone el mercado ya habla de expectativas ancladas, que eso es lo importante. En lenguaje economista eso es súper importante, el anclaje de las expectativas con respecto a lo que va a ser la inflación total. Sí, y hay que reconocer también de que el Banco Central de Chile goza de una importante credibilidad. Las expectativas se han mantenido ancladas en 3% a 2 años plazo. Es cierto que hoy día aparecen algunas voces que apuntan a que hay espacio para bajar tasas, pero, y eso el Banco Central también lo ha señalado, eso va a depender fundamentalmente del tipo de cambio, pero básicamente porque el tipo de cambio le pega
a la inflación por la vía, ¿no es cierto?, de precios externos. Hay un traspaso de tipo de cambio inflación que es muy importante. En la medida que genere espacio un tipo de cambio más apreciado, porque eso lleva necesariamente a menores presiones inflacionarias, efectivamente podrá haber alguna posibilidad de rebaja de tasa. Pero creo que hoy día en el escenario no está. Ayer salió la minuta del Banco Central, en donde hay coincidencia en de que por ahora parecería prematuro pensar en una baja de tasas, pero no se descarta. Hay un consejero que dio un voto distinto. Pero no se descarta que hacia adelante pudiesen haber algunas oportunidades. Pero creo que va a ser clave la evolución que el tipo de cambio va a tener. Mi percepción es que el tipo de cambio debería tender a subir ligeramente de aquí a fin de año, y eso fundamentalmente porque la Fed probablemente va a estar subiendo tasas en diciembre. Sí, hoy día habló, lo vamos a estar hablando en la segunda parte del programa, se habló sobre el aumento de tasas y que dijo que uno de los personeros de la Fed, no recuerdo, lo voy a ver en la pausa, ¿de qué estado fue? ¿Tú te acuerdas cuál fue? Cleveland. De Cleveland, habló sobre este aumento más fuerte o más pronunciado de las tasas. Yo creo que ese va a ser uno de los temas que vamos a tocar en la segunda parte del programa, y también vamos a seguir hablando de inflación, porque el Fondo Monetario Internacional también dedicó a este tema dentro de lo que es su mirada internacional. Hacemos una pausa, ¿te parece, Sergio? Muy bien. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando sobre la coyuntura económica nacional e internacional con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Yo le estaba preguntando en la pausa, Sergio, ¿por qué son importantes estas reuniones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial? Me dice, yo viajo, y yo le pregunto, bueno, ¿y por qué es importante? Mira, hay dos reuniones anuales, dos reuniones en el año del Fondo Monetario. ¿Tú te vas mañana? Yo me voy mañana, efectivamente, son la parte gruesa este fin de semana. Yo diría que son importantes porque es una instancia en donde economistas de distintas latitudes del mundo discuten respecto a los principales desafíos que presenta la economía mundial. El Fondo Monetario claramente tiene su visión, claramente también tiene un staff muy bien preparado, por lo tanto tiene un análisis muy cuidadoso, muy acucioso respecto a la economía mundial, y recordemos que al final el Fondo Monetario Internacional es una suerte de prestador para el mundo, por lo tanto no solamente es una fuente de recursos para países que pueden requerirlo, sino que además define políticas que estima que son las necesarias adoptar de manera de ir, por ejemplo, flexibilizando los mercados, estimulando el crecimiento, logrando un dinamismo del crecimiento mundial, digamos, más elevado. Por lo tanto, una instancia de mucha discusión, mucho debate. ¿Tiene mayor peso que el Banco Mundial? Yo diría que sí, porque al final maneja los recursos que requieren, por ejemplo, países a nivel macro, a nivel de reestructuración. El Banco Mundial de todas maneras es importante, pero está enfocado fundamentalmente en análisis más micro, es decir, mercados que requieren o sectores que requieren algún estímulo, se entregan entonces recursos para proyectos específicos. Entonces tiene una mirada un poquito más micro, el Fondo Monetario tiene una mirada mucho más global, mucho más macro. Efectivamente se realizan de manera paralela reuniones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y también reuniones de otros bancos, digamos, que aprovechan esta instancia donde se reúnen economistas de todo el mundo, digamos, y destacados muchos de ellos, para generar espacios de discusión, y creo que eso es la parte más ¿A dónde rica. Va a ser este año? Es en Washington, cada año por medio se hace en Washington, y el resto en algún país que se define como el anfitrión para estas reuniones. Bueno, vamos en preparación a esta reunión a la cual tú asistirás, es este panorama económico mundial, o el World Economic Forum, que entrega el Fondo Monetario Internacional justo antes de que haga sus reuniones, cómo ve el mundo, y la verdad que a nosotros nos interesa cómo nos ve a nosotros. Y bastante estable en relación
a la visión anterior. Habla de este 2016 que Chile va a crecer un 1,7% y para el 2017 habla de un 2%, un poquitito más bajo de lo que ha sido la dinámica de lo que presentó el ministro de Hacienda, que fue un 2,25%, pero va en línea con lo que dijo el Banco Central. Sí, está bastante en línea con además lo que otros economistas tienen respecto a la economía chilena. Para el mundo también el Fondo Monetario ve un crecimiento equivalente al que presentó en su último reporte. 3,1. 3,1 y 3,4, 3,1 para este año, 3,4 para el próximo, pero sí ve un mundo desarrollado algo más débil, particularmente hace una revisión a la baja en el crecimiento para Estados Unidos, 1,6 para este año, sí. Hoy día bastante en línea de con 2,2, Exactamente, harto más bajo. Es bastante, y eso está en línea con lo que los últimos indicadores de actividad están planteando, está en línea también con lo que el consenso está proyectando para Estados Unidos. Incorpora sí una recuperación en la actividad en el tercer y cuarto trimestre de este año para Estados Unidos, y para el próximo año lo ve algo por sobre 2%, es decir, un próximo año desde el punto de vista del crecimiento de Estados Unidos algo mayor, pero este año más débil, compensado sí, y eso tal vez es importante hacerlo ver, con un mundo emergente algo mejor, particularmente Brasil. A Brasil lo está viendo mejor. Sí, dice, el informe destaca que la confianza parece haber tocado fondo en Brasil, por lo que pronostica una contracción de 3,3 en el 2016 y una expansión, fíjate, un 0,5 en el 2017. Todo, por supuesto, dentro de un supuesto una disminución de la incertidumbre política y de la incertidumbre monetaria. Ojo que Michel Temer está de gira en Argentina, reunido con Mauricio Macri, dos líderes que han hecho un cambio en su política económica con respecto a lo que habían sido sus antecesores. Efectivamente se han despejado algunas incertidumbres importantes, particularmente en el caso de Brasil. Yo creo que el gobierno ha tenido un respaldo en las últimas elecciones municipales para avanzar fundamentalmente lo que se llama, o lo que se refiere, digamos, a la reestructuración del punto de vista fiscal. La deuda pública en Brasil ha estado creciendo muy rápido, mucho más que en otras economías. Eso es un peligro. Creo que hay una conciencia que es necesario avanzar por ese lado, y eso ha tenido un impacto positivo en los niveles de confianza. Efectivamente, para el próximo año se está viendo un ligero crecimiento, pero no estamos hablando de un cambio muy importante. Estamos hablando de un crecimiento de 0,5, básicamente una economía estabilizada, y recién hacia allá el mediano plazo, estamos hablando del 2018, 2019, una economía que iría a estar creciendo más allá, en ese entonces, digamos, en torno al 2%. Es decir, todavía hay bastante tarea por delante, producto fundamentalmente de la caída que tiene que aplicar en el gasto fiscal. ¿Viste quiénes son los top 1 de América Latina? ¿Quiénes son? No. Bolivia ¿Ya? Y Perú, con una expansión de 3,7% para este año. Y el último país, por ejemplo, se dispararía a 4,1, es decir, Perú en el 2017, registrando así la mayor proyección de crecimiento para la región. Fíjate que el informe destaca que el positivo escenario del país que preside Pedro Pablo Kuczynski sería impulsado por la expansión del sector minero y una mayor inversión pública. Efectivamente, hace rato Perú que está dando buenas noticias. Yo creo que hay una conciencia, y este gobierno lo ha reafirmado con bastante fuerza, en el sentido de que es necesario estimular la inversión, es necesario atraer inversionistas desde el exterior. La minería efectivamente está teniendo un impulso relevante. Eso tiene que ver con inversiones que desarrollaron hace algunos años atrás, y eso se está también reflejando en el mercado del cobre, con una producción minera de cobre que ha estado creciendo muy rápidamente este año, en torno al 40%. El próximo año también va a tener un impulso significativo. Creo que es una economía que claramente está o ha continuado dando buenas señales. En el caso de Bolivia estamos hablando de una economía que tiene un nivel de desarrollo bastante más precario, por lo tanto tiene espacio para crecer mucho mayor, digamos, tiene mucho que avanzar por el lado de, por ejemplo, infraestructura, por el lado, digamos, de ir flexibilizando mercados, por ir haciendo más competitivo, digamos, algunos sectores, pero estamos hablando, en ese caso, digamos, de una economía que todavía tiene mucho espacio por recorrer hacia adelante. Volvamos a la economía nacional. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja la apuesta de inflación, y ahora ve el IPC convergerá en el rango meta del Banco Central entre un 2 y un 4% este año, y este año se ubicaría en torno más o menos al 4%. Lo que sí ve el Fondo Monetario Internacional, un aumento en el nivel de desempleo en nuestro país. Fíjate que habla, la tasa de desocupación subiría a 7% este año y escalaría a 7,6% el próximo, versus el anterior análisis que hacen, que era un 6,8% para este año y 7,5%, que estimó en el informe que dio a conocer en abril. Bueno, yo veo que detrás de eso hay un tirón de oreja. Yo creo que lamentablemente nuestra reforma laboral, o lo que al final resultó,
introduce rigidez, y yo creo que eso es lo que está leyendo el Fondo Monetario Internacional. Además ve que se va a debilitar algo más, ¿no es cierto?, el sector construcción. El sector construcción es muy importante en la generación de empleo, por lo tanto eso va a generar también algunas presiones al alza en materia de desempleo, pero claramente hay una señal detrás de eso. Yo creo que un mercado laboral rígido lleva necesariamente a tasas de desempleo algo más alta, porque es más difícil, ¿no es cierto?, encontrar empleo, porque las empresas tienen que asumir mayores costos asociados, digamos, a lo que finalmente resultó en la reforma laboral. Yo creo que hay que tomar nota, yo creo que es una señal de atención. Eso no es bueno, ciertamente, le resta impulso al consumo, si uno lo mira más bien desde el punto de vista macro, pero además desde el punto de vista social, claramente es un daño, es un perjuicio que genera producto, ¿no es cierto?, de que esos desempleados van a tener necesariamente, digamos, que pasar por situaciones mucho más complejas desde el punto de vista social. Vámonos a Europa rápidamente, porque octubre se ve o se abre como un mes complejo. Ya Patricia May, la primera ministra de Reino Unido, Gran Bretaña, post-Brexit, habla ya sobre una agenda que comenzaría en marzo del 2017. Y fíjate que se ha mostrado bastante activa, no le ha ido tan mal al Reino Unido dentro de lo que son los indicadores, pero sí, hoy día la libra esterlina bajó de una manera bien importante. Otra mirada que me gustaría escuchar tu análisis es lo que va a pasar en octubre también en Italia. Se ve complejo el panorama para Matteo Renzi. ¿Y qué pasa con la banca? ¿Qué pasa con el Deutsche Bank en Alemania? La verdad que hay una mirada bastante crítica hacia las políticas de inmigración que ha tenido Angela Merkel con respecto a la zona euro. A ver, partiendo por Reino Unido, efectivamente la respuesta de los indicadores de actividad ha sido bastante más benigna de lo que se anticipaba. El Brexit generó mucha incertidumbre, pero el impacto al final ha sido bastante más acotado. Pero más allá de eso, de todas maneras, eso implica para el Reino Unido hacia adelante un crecimiento algo más débil. Yo creo que eso es parte de los análisis que uno hoy día hace, y la caída de la libra es reflejo de eso. Ahora, efectivamente tiene todavía por delante un largo camino para finalmente, digamos, implementar esa salida, y eso podría todavía generar, digamos, algún ruido. Del lado de Italia, efectivamente enfrenta un plebiscito que es muy crucial, porque Matteo Renzi ya ha advertido que en caso de perder renunciaría. Eso podría potenciar algunos partidos nacionalistas, 5 Estrellas, por ejemplo, que ha ido ganando algún espacio en la política italiana, que es euroscéptico, que es contrario a la permanencia de Italia dentro de la zona euro, y eso podría generar bastante ruido. Ahora, la lectura última que uno ha estado recogiendo es que aparentemente, si bien este partido nacionalista 5 Estrellas italiano ganó algunas municipalidades importantes, Roma, Turín, entre otras, la gestión que ha hecho es bastante mala. Por lo tanto, hay bastante crítica respecto a su capacidad para efectivamente gobernar, y eso pudiese fortalecer la posición de Matteo Renzi, mucho más y de hecho, digamos, manifiesto, pro mantenerse, digamos, dentro de la zona euro y como conglomerado enfrentar los desafíos que Europa presenta. Y hablando también de la forma de gobernar, esta statu quo que vivió España también le ha generado bastante ruido, porque son partidas de presupuesto que no se han aprobado y partidas de una serie de elementos fundamentales para el desarrollo económico. Ciertamente, digamos, yo creo que Europa está enfrentando una situación política difícil. Tú bien mencionabas también el caso de España, Alemania con una Angela Merkel que se ha ido debilitando. Hacia el próximo año tenemos elecciones en Francia, y más hacia allá a fin del próximo año en Alemania, y creo que los resultados en esas elecciones van a ser bien cruciales. Creo que no tiene fácil el camino a Europa, creo que es importante que se vayan reafirmando las confianzas. Yo creo que efectivamente en ese sentido se enfrenta a nivel mundial un desafío para reafirmar los beneficios de la globalización, que ha estado hoy día en cuestionamiento a través de distintos partidos en el mundo entero. Esta semana el Economist tiene un reportaje muy potente, muy fuerte, reafirmando las ventajas y los beneficios que ha entregado la globalización a nivel de la economía mundial. Yo comparto plenamente, digamos, esa visión. Creo que es importante ir reafirmando ese camino, porque es finalmente el que mayores beneficios ha traído a la economía mundial. Exactamente, bueno, estaremos comentando a la vuelta de tu viaje. Sergio, antes de irnos, quiero destacar, porque es importante, en pos de la transparencia, es súper importante destacar que fíjate que BCI y Santander lideran el ranking de transparencia corporativa. En el ranking hubo un empate en el sector privado 2016, elaborado por la consultora IDN Inteligencia de Negocio, y ambas instituciones financieras obtuvieron el máximo puntaje. Yo creo que es un ejemplo digno de destacar, y aquí en Mirada Financiera, si muchas veces hablamos, ¿no
es cierto?, de los problemas que tienen algunas empresas. Yo creo que es interesante destacar ese punto dentro de lo que es la transparencia corporativa. Sergio, buen viaje, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un placer. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde con 3 minutos. Comenzamos una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita en este último día de septiembre, 30, acompañada de Alejandro Fernández, gerente de estudios y socio de Géminis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Paulina, gracias. ¿Tú? Muy bien. Te veo muy bien en realidad. Muy bien, gracias. En un día, yo siempre te digo, Alejandro, tú escoge los días viernes llenos de cifras. Pues ¿tú crees que fue por casualidad que yo vengo los viernes? No, pues. Bueno, yo Sí, creo que... todo fríamente calculado. Todo fríamente, bueno, bien fríamente calculado, de beneficio para mí, para nuestros auditores, porque te podemos sacar el jugo para que nos expliques todas las cifras, y en el día de hoy venimos con hartas. Estamos hablando del desempleo, que se mantiene en un 6,9%, tenemos el presupuesto, que al final el gobierno detalló... Bajó el desempleo, no se mantiene. Bajó el desempleo, exactamente, sí. El presupuesto es un 2,7%, vamos a estar hablando de eso. También las cifras sectoriales del INE, que fueron bastante mejores de lo esperado, sobre todo en la producción minera, y ahí hacemos una proyección de lo que va a ser el IMASEC. Esto y otros temas se los analizamos luego, pero antes, lo que ustedes esperan, ¿cómo han estado las bolsas a nivel mundial? Partimos con Asia. El Nikkei descendió en el día de hoy un 1,46, Hang Seng también bajó un 1,86, Shanghái arriba un 0,27%. En Europa, la verdad que los resultados son mixtos, porque mientras el FTSE 100 de Londres cae un 0,29%, el CAC 40 de París sube un 0,10%, el DAX alemán también sube un 1,01% y el IBEX 35 de España baja un 0,19%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? La bolsa está subiendo hasta ahora, el Dow Jones un 1,01, el Standard & Poor's un 0,91 y Nasdaq un 0,89 al alza. A nivel local, el IPSA está bajando un 0,72 y el IJPA también desciende un 0,61%. Nuevamente cerró con alza. El precio del cobre ha sido la tónica en estos últimos días, un 0,32% en $2,19 la libra contado grado A. Y el dólar, la verdad que terminó bajando y ha tenido durante este mes 23 pesos a la baja. Terminó en puntas de 6,57,1 comprador y 6,57,4 vendedor. Recuerden que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribir a través de Twitter, @InfinitaFM. ¿Presupuesto? El WhatsApp. Muy bien, Alejandro. Y también nos puede escribir a través de WhatsApp, el 569-6511-9985. Gracias. Adecuándose a la tecnología también. Y también estamos vía streaming, nos pueden mirar. Mira ahí, mira la cámara. Hay que saludar a la cámara que nos están mirando a esta hora de la tarde vía streaming. ¿Presupuesto? Presupuesto. ¿Te parece? 2017, ayer en cadena nacional, la presidenta Bachelet, una cadena bastante cortita, concisa, directa, habló de este presupuesto de la nación de 60.000 millones de dólares, y gasto en educación aumenta un 6,2%. Pero en total tenemos el presupuesto que es de un 2,7% expansivo en relación a lo que uno piensa del crecimiento de nuestra economía, que estaría en torno al 2%. Expansivo porque, en el sentido que el tamaño del Estado sigue creciendo, que ya este año está alcanzando un nivel bastante alto, récord, y seguiría creciendo porque supongo que a estas alturas ya nadie cree que la economía va a crecer más de 2% el próximo año. Entonces, el gasto como porcentaje del producto va a ser mayor. El déficit fiscal no sabemos todavía cuánto va a ser. Está en torno al 20%. ¿Cómo? Perdón, el endeudamiento de Chile. No me asustes, En torno a un 20%. La deuda pública sí, está casi en 21%. Pero el déficit fiscal, el efectivo, no sabemos bien cuánto va a ser, y suponemos que el déficit cíclicamente ajustado o estructural debiera reducirse en 0,25 respecto de este año, suponiendo que el 2,7 es consistente con los compromisos que asumió el gobierno y particularmente el ministro Valdés. Pero todavía sabemos poco en realidad. Con este 2,7 no es demasiado lo que uno puede decir. O sea, tú me preguntas así, ¿cuál es la impresión general que yo tengo? Es mucha plata, crece mucho.
Bueno, y hablemos de esta plata, de este presupuesto. ¿Está bien enfocado? Porque se habla en fondo, ¿te acuerdas cuando se hablaba de que era interesante o lo más importante era que estuviera dedicado a la inversión? Aquí hay representando un 4% del producto, la inversión pública, que es un 10,8%, esto es un 6,1% del Producto Interno Bruto. Bueno, hay que hacer siempre dos consideraciones en esto. Uno, la cantidad que se gasta y lo que representa eso, por ejemplo, respecto del PIB, y otro, la eficiencia y la calidad del gasto público, porque si en inversión vamos a construir puentes Caucau, obviamente que eso es mejor no gastar. Y el tema de educación, que crece bastante, es una plata que en general no está bien orientada. O sea, si es que eso se explica porque le vamos a dar gratuidad a los hijos de los ricos y de la clase media alta, o en general de gente que puede pagar la universidad, no tiene mucho sentido. Si es que esto significa también que están desapareciendo los colegios subvencionados y que ahora entonces forzosamente los alumnos que estaban ahí se van a ir a colegios públicos, tampoco me parece un gasto muy atinado, ¿te fijas? Entonces yo creo que el ministro, yo lo veía en la televisión hablando de grasa y que como que dando a entender que ya no había grasa, que estamos llegando al hueso, poco menos. No es cierto. O sea, hay mucho despilfarro de recursos. Todo el aumento que ha habido en el gasto público en los últimos 8 años, no quiero concentrarme en los últimos 2 o 3, tiene un componente de grasa muy grande, tiene un componente de despilfarro muy grande, un componente de platas que van a lugares que uno a veces no se imagina, ONGs que uno dice, bueno, ¿por qué reciben plata del Estado? Yo creo que hay mucho por hacer ahí, y claramente quienes se especializan en sacarle plata al Estado para fines propios, lo están haciendo muy bien. Eso con respecto a el destino que puedan tener estos fondos, pero miremos el lado positivo. El lado positivo que es... ¿Cuál? Bueno, el lado positivo que a la luz de todas las clasificadoras de riesgo fue un bastante moderado el gasto fiscal, sobre todo en un año. Acuérdate que el próximo año ya es plena época de elecciones, entonces obviamente que eso se podría decir una señal un poquitito más positiva. O sea, yo creo que lo que se ha hecho es lo mínimo necesario para evitar que las clasificadoras de riesgo pongan una perspectiva negativa en la clasificación de Chile. O sea, tampoco nos engañemos de que este es un gran esfuerzo de ajuste fiscal, porque no lo es. El gasto está creciendo 2,7% en términos reales. Claro, es el año en que el gasto crece menos desde el 2003, pero en la situación de las cuentas fiscales de Chile, uno perfectamente podría haber propuesto que no suba nada, o que suba la mitad de lo que está subiendo. Y esto es el mínimo necesario para que no experimentemos males mayores. Entonces, a mí no me conmueve mucho el discurso del gobierno y del ministro de Hacienda en este sentido. Yo creo que probablemente desde el punto de vista de las realidades políticas no es mucho más lo que se podía hacer, pero significa que el tema político es el que está mal, y el tema presupuestario está sufriendo las consecuencias de esa irresponsabilidad de los políticos que han permitido que el gasto público crezca y crezca año tras año, como porcentaje del producto, ya ni siquiera en términos absolutos, y que el déficit fiscal ya sea endémico. O sea, estamos completando 5 años de déficit consecutivo. Es una situación... ¿Cuándo se lograría el balance estructural? ¿Te acuerdas que se hablaba del 2018? Pero yo creo que eso antes del 2019-20 no se logra. Eso siendo optimista. Y el déficit efectivo, vamos a pasar el 2020 y vamos a seguir con déficit efectivo, y por tanto con deuda pública que va a seguir creciendo. Entonces, a mí no, la verdad es que esto me parece que es el mínimo admisible y no más que eso. Y con respecto a los valores con los cuales se toma o se elabora el presupuesto, se habla de un PIB tendencial de un 3% y un precio del cobre a largo plazo de 2,56, bastante más alto del que tenemos actualmente. Sí, pero yo creo que el precio del cobre, bueno, en realidad nadie sabe, pero 2,56 me parece que es bastante más razonable que los sobre $3 que se usaron durante mucho tiempo y que permitieron
que se gastara aún más. El crecimiento tendencial yo creo que está más o menos por ahí. Yo creo que cuando empezamos a participar en este programa, nosotros hablábamos de que era del orden de 3 o 3 a 3,5. Estamos hablando de 2, 3 años atrás, cuando las autoridades todavía hablaban de 4 a 5 o incluso de 5. Entonces, yo creo que ha habido un retroceso ahí también. La capacidad de crecimiento de la economía se ha deteriorado. Clapes acaba de sacar un informe donde muestran que la productividad cayó por un 10º trimestre consecutivo. O sea, hay problemas importantes de mediano y largo plazo que no se han abordado desde hace tiempo y que nadie en su sano juicio puede pensar que la pobreza se va a acabar, que la distribución del ingreso va a mejorar, que la política social va a poder seguir beneficiando a los más necesitados si esta economía no crece. ¿Qué te parece ese pilar solidario que llega al 10%, que se aumenta? Yo creo que está bien que esas pensiones, que son insignificantes, la verdad, vayan aumentando. Queda menos todavía que el sueldo mínimo, se aumenta de 96 a 102 mil. O sea, el salario mínimo son 250 mil pesos, así que, pero es bueno que haya un progreso en eso. Yo creo que eso probablemente es una de las cosas en que se está gastando mejor, donde se justifica un aumento del presupuesto, pero yo creo que hay mucho que no se está haciendo y en el tema del crecimiento además se está dejando de percibir o dejando de tener la posibilidad de percibir recursos fiscales importantes. No recordemos que cada punto de crecimiento representan más de 700 millones de dólares de ingresos públicos. Entonces, si la economía crece la mitad de lo que crecía antes, bueno, estamos hablando de 1.400 millones de dólares menos que está recibiendo el fisco cada año. Y hablando de esta reactivación y también dentro de la arremetida dentro de la escena política de Ricardo Lagos, porque en los últimos días ha hablado del tema de las concesiones, hoy día también habló a raíz del presupuesto de 2017 sobre el tema de las pensiones, que obviamente que a todos les gustaría jubilar antes, pero es un hecho. Yo pensé que jubilar por gendarmería. No. Bueno, a todos nos gustaría recibir harto dinero para poder vivir tranquilos lo que nos queda de vida. Pero habló sobre eso y habló sobre la edad de jubilar y un fondo también abierto a que se aumente. Bueno, claro, si él podría estar jubilado ya y sigue. Exactamente, 79 años. Claro, bueno, todavía va a estar con bastantes moretones porque se tiró a la piscina y no tenía agua. Cuando anunció su candidatura, probablemente, y todos pensamos que los otros posibles candidatos todos se iban a bajar. De hecho, el propio Guiller había dicho que si iba a Lagos él no iba, y después en realidad lo pensó mejor y dijo mejor voy, y parece que don Ricardo está teniendo serios problemas para poder ganar la candidatura dentro de la nueva mayoría. Yo la verdad es que lo lamento, porque creo que con Ricardo Lagos por la izquierda o centro izquierda, no sé a quién va a representar, se acotaba el riesgo hacia adelante, se ponía por lo menos se limitaba la posibilidad de que el desbarajuste que hemos tenido siga adelante. Pero hoy día tenemos una situación donde las cosas podrían, o sea, la retroexcavadora puede seguir funcionando perfectamente con Alejandro Guiller. Entonces yo creo que... Pero vamos a ver, todavía hay muchos gallos y la pelea todavía no comienza en lo que es la batalla final. Alejandro, son las 2:16, nos quedamos solamente en presupuesto, pero es un tema muy importante. Nos falta analizar las cifras sectoriales, pero yo creo que hacemos una pausa para que después entremos de lleno en el análisis. ¿Te parece? Me parece. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera.
Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos dando una mirada financiera junto a Alejandro Fernández, socio y gerente de estudios de Géminis. Alejandro, vamos a las cifras que entregó hoy día el INE, donde se habla de una recuperación de manufacturera, no recuperación, pero cifras bastante mejores manufactureras, una desaceleración en las ventas del comercio. Sí. Vamos desgranando. ¿Vas a dar los números tú? Bueno, aquí está. Bueno, vamos a las cifras de manufacturas. Crece un 2,4% anual, recuperando, ¿no es cierto?, el dinamismo respecto a los meses previos. Y lo que baja, las ventas minoristas en tanto muestran un alza de solo un 0,2% anual, ampliamente, obviamente, debajo a lo anticipado. Las ventas de automóviles crecen con fuerza en el mes al anotar un alza en 1,8%. Son las cifras que yo tengo acá. Sí, la producción La minería creció, crece un 2,8%, una expansión de 3,4% del índice de producción minera. Y también los sectores coyunturales, tenemos electricidad, gas, venta de supermercados. La venta de supermercados sigue notando una contracción bastante importante, ¿eh? Sí, Mes contra mes, Alejandro. Sí, eso está yo no sé si hay un problema de medición ¿Por ahí. qué? No, yo creo que puede haber un problema de medición. Porque supone que la gente se restringe en otras cosas, pero tiene que comer igual. Tal vez estaba comiendo mucho. No sé. No lo sé. No lo sé, Alejandro. No, es raro, pero yo creo que puede haber un problema de medición ahí. Bueno, los números, a ver, primero que nada hay que recordar que en agosto hubo un día hábil más que el año pasado, que en el caso de la minería la base de comparación era muy mala porque en agosto del 2015 la producción minera había caído, si mal no recuerdo, 8,9%. Lo de la producción manufacturera es en términos relativos positivo porque había crecido el año pasado y vuelve a crecer ahora. Por lo tanto es un dato positivo, pero de todas maneras dentro de lo que ha sido un año muy malo para la manufactura. Después, en el caso de las ventas del comercio, ya habíamos tenido el anticipo de la Cámara Nacional de Comercio De las ventas de la región de metropolitana. la región metropolitana, que habían caído 4%. Y por lo tanto, eso hacía razonable pensar que el número del INE para el país completo no fuera muy grande, muy bueno. Y 0,2%, bueno, es bastante débil, pero pudo haber sido peor incluso. Entonces, yo te diría que, claro, respecto de julio, estos números son gloriosos. Y la estimación de IMASEC que nosotros tenemos con estos datos es 2%. Que es un poco menos de lo que tenía antes de que se publicaran estos números. Pero este es uno de los meses clave para que el crecimiento del año termine en 1,6. Si es que finalmente el próximo miércoles el Banco Central publica menos de 2%, digamos 1,5% o algo así, entonces la posibilidad de llegar a 1,6 acumulado de diciembre empieza a desaparecer. De hecho, yo creo que hoy día es más probable que terminemos en 1,5 que en 1,6. ¿Y la perspectiva para el 2017, Alejandro, igual de mala o podemos llegar al 2%? Yo estoy trabajando con 1,8. La encuesta del Banco Central está proyectando 2. Pero por ahí, o sea, digamos entre 1,5 y 2, que puede que sea algo mejor que este año, pero en realidad no se ve tampoco nada esencialmente distinto de lo que hemos tenido desde el 2014 en adelante. No son buenas cifras en la generalidad. No, o sea, hay una mejora respecto de julio, pero hay temas circunstanciales. En septiembre en una de esas empeora, o en octubre, que hay 2 días hábiles menos. O sea, estamos moviéndonos en un rango bastante bajo, con valores absolutos muy
pequeños, muy bajos respecto a lo que estábamos acostumbrados históricamente. Entonces, ¿Y qué te parece el desempleo del trimestre móvil junio-agosto, que llegó a un 6,9%? Es un alza de 0,4 puntos porcentual en 12 meses. En 12 meses, sí. Pero una baja de un 0,2% respecto al trimestre móvil anterior. Así Los es. analistas hablaban de un 7,3%. ¿Tú en cuánto estabas tu análisis? Yo tenía 7, la verdad. Lo que pasa es que lo que muestran estos números es, por una parte, una confirmación de que el crecimiento del empleo sigue muy débil, está en torno al 1%, pero por otro lado está comenzando a suceder algo que hasta cierto punto a mí me sorprendía que no hubiera pasado antes, y es que la fuerza de trabajo Está bajando. estuviera creciendo menos. De hecho, cayó frente al Sí, mes se anterior. redujo un 0,1%. Claro, frente al mes anterior se redujo y en 12 meses desaceleró su crecimiento a 1,5%. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que hay gente que estaba buscando trabajo y que ahora dejó de buscarlo y por lo tanto está fuera de la fuerza de trabajo y pasó entonces... ¿Ahí están los empleos por cuenta propia? No, ahí está, esa persona que estaba buscando ya no está desempleada, está fuera de la fuerza de trabajo, o sea, no cuenta, está desalentada, está aburrida de buscar trabajo y no encontrar algo que le parezca satisfactorio, y por lo tanto, como no está buscando, ya no forma parte de los desempleados. Tal vez no recuerdo exactamente, pero puede haber también menos gente que está ingresando por primera vez al mercado del trabajo. Estamos hablando de un leve incremento de los ocupados, un 0,2%. Sí, respecto al mes anterior. Sí. Sí, claro. Y por lo tanto, lo que eso muestra es que el mercado del trabajo está flojo. El dato más preocupante dentro de todo es que los empleos asalariados caen. Exactamente. En 12 meses, 88.000 menos. Es primera vez en mucho tiempo que no se producía esto. Y sigue creciendo el empleo por cuenta propia. Y el incide empleo por positivamente, cuenta 5,5% de los trabajadores por cuenta propia. Llegaron, por ejemplo, a 1.736.071 trabajadores. Sí, y lo otro que es raro es que el empleo que uno puede atribuir al sector público bajó también en 12 meses. Es una cosa extraña. En el comercio hubo una baja en el empleo, en la construcción hubo un pequeño aumento respecto al mes anterior, también en 12 meses. Yo te diría que si bien la tasa de desocupación bajó, lo que siempre es una buena noticia, la debilidad del mercado del trabajo sigue tal cual la veíamos el mes anterior. Tenemos un escenario en que si es que esta baja en la fuerza de trabajo se mantiene, entonces el desempleo no va a superar el 7%, no va a volver tal vez al 7,1 que tuvimos en julio. Hay alguna estacionalidad favorable tanto por la construcción, aunque el clima no ha estado malo, pero la agricultura, que tiene una actividad estacional más fuerte en los meses de primavera y verano, ayuda a que el desempleo tienda a mantenerse por debajo del 7% probablemente. Pero yo creo que vamos a andar ahí entre el 6,7 y el 7% en los meses que faltan. Lo que, insisto, lo que hemos dicho otras veces, no es malo, o sea, considerando que hay periodos en que la economía chilena ha tenido desempleo de 2 dígitos. Dado que la economía sigue creciendo, no mucho, pero sigue creciendo, eso permite que y haya una mantención de los puestos de trabajo por un lado, aun cuando un deterioro en la calidad de los mismos. Bueno, ahí está el doble clic que uno puede hacer, es decir, el empleo no se deteriora tanto, pero sí se deteriora la cantidad o el tipo de empleo, porque obviamente que lo hemos hecho la comparación muchas veces en este programa, lo que gana un trabajador por cuenta propia es la mitad o incluso menos que un trabajador asalariado, y no tiene el tema de la previsión social, no tiene ninguno de esos beneficios que sí le da un trabajo asalariado. Efectivamente, y eso se ha ido notando en que las remuneraciones han estado creciendo gradualmente de manera más lenta. Así es que la situación del mercado del trabajo, sin ser dramática ni mucho menos, no está bien. Es un dato positivo, una sorpresa agradable que el desempleo haya bajado, pero eso no significa que la situación del mercado del trabajo esté mejorando o esté bien. Y la perspectiva
para el resto del año, como ya te dije, es que se mantenga más o menos igual. El año que viene, si es que la economía crece no más de 2%, el panorama difícilmente va a mejorar, más bien va a tender a mantenerse. Vámonos rápidamente al ámbito internacional, nos quedan 3 minutos y la verdad que en el día de hoy se conocieron datos de la zona euro. Tenemos el IPC de septiembre que aumenta un 0,4%, en China tenemos el PMI manufacturero que sube marginalmente a 50,1%, también tenemos datos con respecto a Estados Unidos. Ayer conocimos, ¿no es cierto?, el PIB revisado un poco más al alza, y en el día de hoy tuvimos cifras con ingreso personal. Exactamente. Que creció muy poco y el consumo cayó 0,1 respecto al mes anterior. Ese fue un mal dato. Tenemos los datos de Japón, que sigue cayendo la producción industrial y en las ventas del comercio. El desempleo subió 1/10, la inflación se mantiene bajo cero, o sea, exacto, deflación, y el indicador sin alimentos y energía se está acercando a cero. Está por arriba de cero, pero se está acercando a cero. O sea, el mundo está complicado. El sector financiero en Europa también está complicado. Hemos visto Deutsche toda Bank, esta semana noticias con respecto a Deutsche Bank. Por ejemplo, Commerzbank, que ayer desvinculó a 10.000 personas, y en el día de hoy ahora hay una noticia con respecto a Deutsche Bank. Habría acordado pagar $5.400 millones de la multa en Estados Unidos. Que es la mitad de lo que vale el banco. Exigía, pero en un principio, ¿te acuerdas que exigía 14.000? Con eso quebraba el banco. Con eso quebraba, exactamente. Y por eso que estaban los rumores de rescate. Ayer hubo una reunión a puertas cerradas con Mario Draghi y los ejecutivos, ¿no es cierto?, del gobierno y también del Deutsche Bank con respecto a la información y con respecto a las acciones a seguir. Es una posibilidad que todavía no se puede descartar completamente, la de un rescate. El valor de las acciones este año han caído cerca de 70%, y si uno mira en general la banca europea, el banco más exitoso ha perdido 12% acumulado en el año. O sea, esto revela que los problemas que se originaron en la crisis financiera en Europa no se han resuelto, a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, con un problema, sí, que si antes había unos cuantos bancos que eran too big to fail, ahora son demasiado grandes para ser rescatados. O sea, ¿dónde hay respiro en la economía? ¿Dónde hay respiro? No hay. Yo creo que en el tema financiero no se han resuelto los problemas como debía. Estamos con una situación que es potencialmente complicada, con una economía que está estructuralmente débil. Los bancos pueden ser fuentes de problemas en un plazo no muy lejano de nuevo. Rápidamente, próxima semana, ¿en qué es que estás atentos? Bueno, en Chile el IMASEC, y eso el miércoles, y el fin de semana en el IPC y las remuneraciones. Y el viernes también, día que vamos a comentar, el empleo en Estados Unidos, que siempre es un dato que mueve un poquito el mercado. Y también hay una reunión con respecto al Fondo Monetario Internacional. Sí, la próxima semana. Anual, sí, y debería salir, no estoy seguro. El overview que hacen ellos. Claro, el World Economic Outlook en su versión de octubre debería estar publicado también tal vez para el fin de semana próximo. O sea, nuevamente el próximo viernes nos va a faltar tiempo, como ahora que ya son las 2:30. Sí. Despedimos esta mirada financiera. Gracias, Alejandro, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, Paulina, tú también. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos el lunes. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.